Si Dios permite, hermanos, desde hoy y durante algunos días del Señor, nos dispondremos a meditar en el tema de la pasión de Jesucristo. Entre los años 2021 y 2022 enseñé una serie sobre Cristología, en la cual abordamos este asunto, aunque de forma general, pues procurábamos más bien cubrir todo el panorama doctrinal de la persona y obra de Jesucristo. Sin embargo, en esta ocasión nos concentraremos específicamente en este glorioso tema de la pasión de Jesucristo, buscando profundizar con mayor detenimiento y reverencia. Desde la perspectiva de la teología reformada, clásica e histórica, la pasión de Cristo se refiere de manera particular al conjunto de sufrimientos físicos, mentales y espirituales que nuestro Señor experimentó desde el momento de su agonía en el huerto de Getsemaní hasta la muerte en la cruz del Calvario. No obstante, hermanos, para abordar este tema de forma adecuada y no como algo aislado, es necesario ubicarlo dentro de un marco doctrinal más amplio. Y aprovecho que aún algunos jovencitos aquí ya están entendidos en el tema. El tema general para ubicar la pasión de Cristo es el de los estados de Cristo. Más precisamente, la pasión se halla dentro del estado de humillación de Cristo, que comprende los siguientes aspectos: su encarnación, su vida obediente, sus sufrimientos, y allí está la pasión de Cristo, donde incluiremos en estos sermones un sermón por cada una de las llamadas 7 palabras de Cristo en la cruz, su muerte en el madero y finalmente su sepultura. Todos estos eventos, hermanos, constituyeron el corazón de la expiación sustitutiva de Cristo, mediante la cual Él padeció voluntariamente el castigo que correspondía a los pecadores, soportando la ira de Dios en lugar de su pueblo. La pasión de Cristo representa el clímax de su sufrimiento redentor, donde Él, como Cordero de Dios, satisfizo plenamente la justicia divina en favor de los elegidos, asegurando así su justificación, reconciliación y redención eterna. Este mensaje de el día de hoy será de carácter introductorio, con el propósito de justificar la importancia de estudiar la pasión de Cristo, y nos preguntaremos, ¿por qué deberíamos contemplar este tema? ¿Qué propósito tiene? ¿Qué provecho puede haber en considerar con seriedad los padecimientos del Redentor? Así que con la ayuda del Espíritu de Dios, daremos inicio a esta serie orando para que Él nos conceda luz, reverencia y transformación al contemplar la pasión de nuestro Señor. Quisiera esta mañana unirme a Juan el Bautista y junto con él ponerme de pie ante ustedes, como si fuera su dedo índice, señalando al Señor Jesús cuando proclamó: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Anhelo que nuestras mentes y corazones se eleven en contemplación reverente hacia Cristo, pero no hacia Cristo en general, sino hacia Cristo como el Cordero de Dios. No como uno entre muchos corderos ofrecidos bajo el antiguo pacto, aquellos sacrificios diarios que cubrían temporalmente el pecado de Israel,
sino como el Cordero único y final y suficiente que Dios mismo proveyó. Bajo el sistema de tipos y sombras del Antiguo Testamento, era el hombre quien escogía un cordero de entre lo mejor de su rebaño, pero en el cumplimiento glorioso de esta figura, es Dios quien escoge y entrega a su propio cordero, el único capaz de quitar verdaderamente el pecado. Es mi deseo llevar por medio de este sermón vuestras miradas al centro mismo del Evangelio, a Cristo, y a un aspecto fundamental de su obra, su sufrimiento y muerte redentora, no solo por pecadores de la nación judía, sino por pecadores de todas las naciones, de todas las épocas y de todas las formas en que el ser humano pueda estar perdido, manchado y arruinado por el pecado. He aquí, hermanos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a partir de este día del Señor deseo, con la ayuda del Espíritu, conducirlos a contemplar la necesidad, el valor y la eficacia de los sufrimientos, la pasión y muerte de nuestro Salvador. En primera medida, hermanos, ¿qué es específicamente la pasión de Cristo? La palabra pasión proviene del latín passio, que significa sufrimiento o padecimiento. En la tradición reformada, este término, pasión, no abarca la totalidad de la vida o el ministerio de Cristo, ni abarca su resurrección o exaltación, sino que se refiere específicamente a la etapa final de su humillación, aquella en la que como siervo sufriente de Dios cargó plenamente con el castigo del pecado. Esta etapa, la pasión de Cristo, comprende particularmente su agonía en el huerto de Getsemaní, donde anticipa con conciencia aguda el juicio divino por el pecado. También comprende su arresto, juicio injusto, su escarnio por parte de los líderes religiosos y las autoridades políticas. En su pasión también está incluida los ultrajes físicos, como azotes, corona de espinas, golpes y burlas. Y finalmente, en su pasión está incluida la crucifixión misma, ser clavado en sus manos y pies, ser levantado como maldito en un madero, experimentar el abandono del Padre y morir como sacrificio expiatorio por el pecado. Y como afirmamos, es crucial entender que la pasión de Cristo no puede desconectarse del contexto general de su estado de humillación. En otras palabras, hermanos, el marco general para entender la pasión de Cristo es su estado de humillación. Desde su nacimiento hasta su sepultura, Cristo fue un varón de dolores, cuya conciencia del sufrimiento fue creciendo conforme se acercaba a la cruz, donde ese dolor, allí en la cruz, llegó a su máxima expresión. Por eso, al señalar a Jesús esta mañana como el Cordero de Dios, lo hacemos con plena intención teológica y espiritual, reconociéndolo en su condición de siervo sufriente, aquel de quien habló el profeta Isaías en Isaías 53, 3 y 4. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces,
Cuando hablemos de la pasión de Cristo, ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. No a toda la vida de Cristo, ni siquiera a todos los sufrimientos de Cristo que empezaron desde su encarnación, sino específicamente a lo que pasó de Getsemaní con todos los sucesos hasta su sepultura. Pero no podríamos entender la pasión de Cristo si no lo entendemos desde su contexto más amplio, que es su estado de humillación, que sí empezó desde el pesebre y culminó en la tumba. Ya sabemos entonces qué es la pasión de Cristo. Ahora, ¿por qué considerar a Cristo en su pasión? En palabras de nuestro texto, ¿por qué considerar a Cristo como el Cordero de Dios? ¿Por qué considerarlo en su aspecto sacrificial y cruento? Voy a dar algunas razones, hermanos, del por qué deberíamos nosotros considerar a Cristo en su pasión. En primera medida, hermanos, porque la pasión y muerte de Cristo son el corazón mismo del Evangelio. Que nadie se confunda aquí. El mensaje central de la Biblia es el Evangelio. Y el mensaje central del Evangelio es la muerte vicaria o sustitutiva de Jesucristo. Otra vez, hermanos, el mensaje central de la Biblia es el Evangelio. Y el mensaje central del Evangelio es la muerte vicaria o sustitutiva de Jesucristo, no a su persona y su obra en la cruz. El Evangelio no se reduce a un mensaje ético o moral, aunque de él se desprenden todas las implicaciones éticas de la vida cristiana. El Evangelio tampoco apunta primordialmente a aliviar los males sociales o temporales, sino, como dice la Escritura, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dando su vida en rescate por muchos. El apóstol Pablo lo declara con contundencia en 1 Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, aunque el bautismo, hermanos, es una ordenanza de Cristo. Él dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y luego añade, la palabra de la cruz, es decir, Cristo crucificado, Cristo como Cordero, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y en el versículo 23 resume el contenido esencial de su predicación. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Entonces, la cruz, o Cristo como Cordero de Dios, o el mensaje de la cruz, no es un apéndice del mensaje cristiano, es su centro absoluto. De tal manera que si lo miramos desde el punto de vista de su centro absoluto, predicar a Cristo es predicar a Cristo como Cordero de Dios, o predicar el mensaje de la cruz. Sin la pasión de Cristo no hubiera habido redención. Sin el sacrificio del Cordero no habría justificación. Toda la historia bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis, converge en este acto supremo, la muerte expiatoria del Cordero de Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué considerar a Cristo en su pasión? Porque la pasión y muerte de Cristo son el corazón mismo
el centro mismo, el centro absoluto del Evangelio. Además de esta inmensa y gran razón, ¿qué otro motivo podríamos tener para considerar este tema? Que Cristo mismo nos enseñó a pensar en su obra sacrificial, no solo al nivel de su muerte, sino también de sus sufrimientos. Muy importante esto, hermanos. Lo que quiero decir es que Cristo mismo, cuando nos enseñó a pensar en su obra redentora, no solo nos llevó a pensar en su muerte, sino nos enseñó a pensar a nivel también de su sufrimiento. Piense esto, hermano, nosotros solemos definir el Evangelio solo al nivel de la muerte de Cristo, o cuando hablamos de lo que Cristo hizo para nuestra salvación, a nuestra mente viene su muerte, y estamos en lo cierto. Sin embargo, en palabras de Cristo mismo, nos enseñó a pensar en su sacrificio, en sus padecimientos y su muerte. Así que a su buena teología, de cuando piense lo que Cristo hizo por nuestra salvación, que usted dice, murió en la cruz, perfecto, a esa buena teología habrá que añadirle, Él sufrió y murió. Sufrió y murió. Hay que añadirle eso. ¿Por qué? Porque Cristo mismo fue quien quiso que lo contempláramos, no solo en el clímax de su obra, allí clavado en la cruz, sino también en todo el camino de humillación y dolor que lo condujo al madero. Él enseñó a sus discípulos a considerar su obra expiatoria tanto en sus padecimientos como en su muerte. Es más, en algunos textos, padecer y morir lo resume en padecer. En padecer. Mateo 16, 21 leemos, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario morir. No solamente. Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Hermanos, la cruz era necesaria, pero Cristo dice que padecer también era necesario. Y en Mateo 17, 12 añade, os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces aquí lo que estamos haciendo, hermanos, es que a la buena teología de la cruz vamos a darle un zoom. Y a la buena teología de la cruz, en nuestra mente, siempre habrá que añadirle los padecimientos a la cruz de Cristo. El Señor mismo nos enseñó que no solo le era necesario venir y morir, sino que le era necesario venir y padecer y morir. O sea, hermanos, que en el plan de Dios ambas cosas eran necesarias. Toda esta serie se va a tratar de explicarle por qué no solo era necesario que muriera, sino por qué era necesario que Él sufriera. El Señor resaltó no solo el valor de su muerte, que es el punto climático, el punto arriba, sino también la necesidad y valor que tienen sus sufrimientos. Después de resucitar, el mismo Cristo reprendió a los desalentados e incrédulos caminantes a Emaús con estas palabras, en Lucas 24, 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
Y más adelante dijo a todos sus discípulos en Lucas 24:46, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Así que tanto su pasión como su muerte fueron vicarias. Entiéndase esto, vicarias, sustitutivas. Tanto su pasión como su muerte fueron vicarias, es decir, que en ambos casos Cristo sufría y moría en lugar de nosotros. Empecemos, hermanos, a estirar el concepto en nuestra mente. En ambos casos, Cristo fue sustituto, nos sustituyó cuando sufría y nos sustituyó cuando moría en la cruz. Algún propósito debe haber, ¿no cree? O sea que Él se puso por su pueblo en la cruz, pero se puso por su pueblo en Getsemaní. Se puso por su pueblo delante de los sacerdotes. Se puso por su pueblo ante Pilato. Se puso por su pueblo en los latigazos. Se puso por su pueblo en la corona de espinas, en los clavos en sus manos. Allí, no solo en su muerte, sino en sus sufrimientos, estaba siendo puesto por nosotros. He aquí el Cordero de Dios, queridos hermanos. Tanto su pasión como su muerte fueron vicarias. En ambas cosas, Cristo sufría y moría en nuestro lugar, para que no tuviéramos que sufrir eternamente, ni perecer por causa de nuestros pecados. Este es el Cordero de Dios, este es nuestro glorioso Salvador. Este es exactamente el mismo entendimiento que tiene el Catecismo de Heidelberg en la pregunta, ¿qué es lo que crees cuando dices que Cristo padeció? Y responde, que todo el tiempo que vivió en este mundo, y especialmente al final de su vida, soportó en cuerpo y alma la ira de Dios contra el pecado del género humano. Él sufrió y murió. Y soportó la ira de Dios contra el pecado del género humano para que con su pasión, como único sacrificio propiciatorio, librara nuestro cuerpo y alma de la condenación eterna y nos alcanzase la gracia de Dios, la justicia y la vida eterna. ¿Por qué deberíamos considerar la pasión de Cristo? Bueno, porque la pasión y muerte de Cristo son el corazón del Evangelio. Segundo, porque Cristo mismo nos enseñó a pensar de su obra sacrificial a niveles de su muerte y sufrimientos, o sufrimientos y muerte. Tercero, porque nos lleva a conocer mejor al Salvador y la obra redentora. Creemos que la mayoría de personas con alguna formación religiosa conoce los hechos, pero jamás entienden la profundidad doctrinal de la redención, empezando por un concepto vago de Jesucristo. Si su concepto de Jesucristo es un concepto vago, ¿cuál será el entendimiento profundo espiritual que la gente tiene de la redención? Una de las cosas más lamentables que nos pudo haber pasado últimamente fue una película llamada La Pasión de Cristo. Es una película, por lo demás, muy romana, muy mariana. Si usted no la vio desde esa perspectiva, pues bienvenido, le metieron marianismo como es. De suerte no se arrodilló ante una virgen. Esa película se debe llamar más bien La Pasión de María, no de Jesús. Pero bueno, punto es, hermano, que ¿cuál es el entendimiento popular? Porque es una película popular.
Porque si le gustó a todo el mundo, entonces no es el Evangelio, porque el Evangelio es locura. Y eso llevó así gente a los cines. Entonces eso no era el Evangelio. Como no lo es ninguna película de Cristo, ninguna serie de Cristo, ningunos dibujitos de Cristo. Si gusta, no es el Evangelio, no se entendió, porque eso es locura. Pero bueno, ¿cuál es el punto de la pasión de Cristo en la película? Toda una serie de hechos sangrientos que apelan, hermanos, a la sensación. Ese es el concepto que la gente tiene. Pero si nosotros hemos de amar y adorar a Cristo más plenamente, debemos conocerlo más profundamente. Y para conocer a Cristo necesitamos entender con mayor claridad el propósito de la redención, las condiciones, la necesidad, el método y la eficacia de la redención. Por ejemplo, hermanos, ¿por qué debía nuestro Salvador ser verdadero Dios y verdadero hombre? ¿Por qué fue necesario que no solo muriera, sino que sufriera? ¿Por qué además fue necesario que muriera en una cruz y no de otra manera? Si el punto era morir, ¿me hago entender? Si el punto preciso era que alguien muriera por el pecado, ¿por qué no? Con respeto, hermanos, lo digo. No me citen, no es un chiste, pero quiero que entienda esto. Si su punto era morir, pudo haber muerto de un infarto y murió. O pudo haber muerto de viejo y hubiera muerto, ¿no? ¿Por qué era necesario que sufriera? ¿Por qué era necesario que sufriera de esa manera? Porque era necesaria una cruz. Y todas esas preguntas, hermanos, nos van a dar perspectiva adecuada. Y de esta manera conoceremos mejor el Evangelio, mejor al Salvador y la obra redentora. Hermanos, a menos que usted piense que el Señor hizo todo al azar, debe aceptar que todo ladrillo en la arquitectura de la redención tiene un propósito divino. Nada de lo que pasó por azar. Cada elemento de la redención encierra sabiduría celestial. Es necesario que como creyentes aprendamos a identificar y comprender no solo la obra de Cristo en general, sino cada una de sus partes. En cada paso de su humillación hay gloria, en cada detalle hay provecho, en cada acto de sus sufrimientos se revela a Dios, se revela a Cristo, se revela la gravedad del pecado y la necesidad del hombre. Cristo, con respeto lo decimos, no vino del cielo el día viernes, se dirigió al Gólgota donde lo clavaron, murió y resucitó y se fue. ¿Me hago entender? Si hubiera hecho eso, nos estuviera diciendo que el punto era venir y morir. Él no vino del cielo el día de su muerte, fue a la cruz y regresó. No. Él se encarnó, vivió en perfecta obediencia, sufrió en alma y cuerpo, fue entregado a la muerte, fue sepultado y resucitó. Y cada una de esas partes lo hizo como sustituto para redimirnos de toda condenación. Comprender esto con mayor profundidad nos hará adorarle con más reverencia, temblar ante la gravedad del pecado y regocijarnos con mayor gratitud por tan grande salvación. Este es, hermanos, entonces el Cordero de Dios. Quiero aplicar este sermón, hermanos. Alguien dijo que la cruz de Cristo fue el púlpito desde donde Dios predicó su amor y su justicia.
Y es verdad, hermanos, una frase por lo demás muy diciente, que la cruz de Cristo fue el púlpito desde donde Dios predicó su amor y justicia. Es verdad. Pero podríamos añadir, la pasión de Cristo fue el pedestal sobre el cual esa cruz fue levantada. La pasión de Cristo fue el pedestal sobre el cual esa cruz fue levantada. Nos es necesario, como creyentes, aprender y considerar con fe y afecto no sólo la muerte sustitutiva de nuestro Señor, sino también sus sufrimientos vicarios. En los sufrimientos, y aquí está el punto, hermanos, en los sufrimientos de Cristo contemplamos los dolores que nosotros merecíamos, pero que nunca sufriremos. En los sufrimientos de Cristo contemplamos los dolores que nosotros merecíamos, pero no sufriremos. Y en su muerte vemos la muerte que nos correspondía, pero que no experimentaremos porque Él la llevó por nosotros. Entender que el Señor experimentó desprecio, soledad, escasez y burla, para que nosotros disfrutáramos del amor, compañía y provisión de Dios, debe conmover profundamente nuestra fe. Entender que en Getsemaní fue angustiado al anticipar la ira de Dios, para que nosotros, al pensar en Dios, no sintiéramos terror, sino reverencia filial. Debería conmover, hermanos, nuestro corazón. Él se puso no solo en la cruz por nosotros, Él se puso en el pesebre por nosotros. Él se puso delante de la burla por nosotros. Él se puso bajo el desprecio por nosotros. Él se puso en la soledad por nosotros. ¿Con qué fin? Con el fin de que ninguno de nosotros estuviera solo, sino en Cristo, no fuera despreciado, sino amado, no fuera juzgado, sino justificado. Él se arrodilló de terror pensando en Dios. ¿No fue así? Él se arrodilló de terror pensando en Dios. ¿Para qué? Para que nosotros, al pensar en Dios, no sintiéramos terror, sino amor filial por Él. ¿Ya entiende por qué los sufrimientos, hermano? ¿Por qué Él nos tenía que sustituir también en ese nivel? Él fue desechado entre los hombres para que nosotros fuéramos abrazados con el pueblo de Dios. Él fue herido para que nosotros fuésemos sanados. Él fue abandonado para que nosotros fuéramos aceptados por la gracia de Dios, y entender esto nos debe llevar a una mayor fe y amor por el Señor. Es imposible ser un cristiano indiferente al contemplar su pasión y su muerte. Contemplar al Cordero de Dios debe advertirnos sobre el peligro de tomar a la ligera una salvación tan grande. Me llama la atención lo que Juan Bautista, volviendo a Juan 1, Juan 1 no es fácil de llevar, pero Juan el Bautista dio testimonio, y un testimonio que se repite, Juan 1, 31 y 33, es que ignoraba quién era Cristo, al menos en cuanto a su identidad como Cordero. Y yo, dice él, no le conocía. Y yo no le conocía, dice Juan. Pero cuando le vio,
Bueno, creo, hermano, era su primo. O sea que no es la primera vez que lo vio. ¿Me hago entender? Entendamos eso. Juan Bautista era primo de nuestro Señor Jesucristo en la carne. Así que él no puede decir que es la primera vez que lo vio, sino que aquí pasa algo complejo, misterioso. Él dice, y yo no le conocía, es decir, no le conocía como le vi en ese día. ¿Y qué pasó un día singular? Que el Señor previamente le había dicho a Juan, sobre quien vea descender el Espíritu, Él es el Cristo. Y entiendo, hermano, que Juan, como todo profeta, se alegra de estas cosas, pero él no entendía lo que iba a ver, cómo el Señor se iba a presentar. Pero cuando lo vio, bajo la revelación del Espíritu, lo reconoció, no por el brillo de una corona, ni por el porte de un príncipe, ni por la imponencia de un líder político o militar. Por el Espíritu Santo, Juan por primera vez lo conoció. Miró a ese judío que se acercaba a él con sandalias polvorientas y lo vio de una manera en que no lo conocía. Lo vio como el Cordero de Dios, como el Cordero que Dios traía para ser sacrificado. ¿Cuál debió ser? ¿Qué vio Juan Bautista? ¿Cómo fue la visión de Cristo? La visión de Dios trayendo un cordero amarrado para el sacrificio. Lo vio con su manto teñido de sangre, dado por Dios para la salvación del pecador, y no pudo hacer otra cosa que extender su dedo y señalarlo como la única propiciación eficaz. ¿Conoce usted a Cristo así? ¿Lo ha visto como el Cordero de Dios? Todos tenemos un concepto de Cristo, pero mi pregunta es, ¿vio por el Espíritu lo que Juan Bautista vio? Que Él es el Cordero de Dios, el Cordero que Dios trajo para la salvación o la propiciación de sus pecados. Espero que lo vea así, querido amigo, si no lo ha visto. Porque si estamos argumentando que Cristo sufrió por su pueblo para que su pueblo no sufriera, que Cristo fue desechado para que su pueblo no lo fuera, que Cristo fue herido para que su pueblo no lo fuera, si usted no ha visto a Cristo como Cordero de Dios, usted tiene que ser desechado. Usted es el que tiene que sufrir. Usted es el que tiene que ir aislado. Usted es el que será condenado por no creer en Jesucristo como Cordero de Dios. ¿Es usted? ¿Conoce al Señor? Juan pudo ver que la sangre de ese Cordero valía más que 1000 mundos. Y sin embargo, en un comienzo reconoció, y yo no le conocía, pero cuando el Espíritu vino sobre él, lo señaló como el Cordero de Dios. Queridos hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios, de quien, como dijo Juan, ninguno de nosotros es digno de desatar la correa de su calzado. A Él sean la alabanza y los loores por los siglos de los siglos. Amén. Oremos.